Un caballo feo es rechazado en una subasta. Todos se burlaron de él, pero una chica no lo hizo, y lo compró, sorprendiendo a todos. Lo que pasa después, los dejó a todos sin palabras. El aire estaba cargado de expectativa mientras el evento anual de subasta de caballos llegaba a su clímax. Era un día de fiesta en la región. Los mejores criadores se reunían con los compradores más exigentes, buscando cerrar el trato perfecto. El sol brillaba intensamente sobre el granero principal, donde se había instalado un escenario improvisado. A su alrededor, los asistentes discutían, reían y hacían apuestas sobre cuál sería el lote más caro de la jornada. Isabela llegó temprano, como solía hacerlo. Desde niña, había acompañado a su abuelo a este tipo de eventos, aprendiendo a leer no solo los linajes y las fichas técnicas, sino también las emociones de los animales. Sin embargo, esta vez estaba sola. Su abuelo ya no estaba, y con el poco dinero que le había dejado, decidió que era el momento de intentar algo por su cuenta. Mientras caminaba entre los corrales, los sonidos familiares de relinchos y cascos sobre el suelo de tierra le resultaban reconfortantes. Los caballos se alineaban uno tras otro, cada uno más impresionante que el anterior. Pelajes brillantes, crines impecables y músculos bien definidos eran la norma. Isabela sabía que no podía competir económicamente con los grandes compradores que ya negociaban con entusiasmo, pero no estaba buscando el caballo más caro. Pasó de largo los corrales principales y se dirigió a una esquina más apartada, donde estaban los animales menos cotizados. Allí, entre un pequeño grupo de potros inquietos, un caballo captó su atención. Era flaco, con las costillas ligeramente marcadas bajo un pelaje marrón apagado y lleno de manchas irregulares. Sus orejas, más grandes de lo habitual, se movían nerviosas en todas direcciones, como si intentara escuchar todo a la vez. Cuando Isabela se acercó, el caballo retrocedió un paso, encogiéndose como si quisiera desaparecer. Sin embargo, sus ojos grandes y oscuros la miraron con una mezcla de miedo y curiosidad. Había algo en esa mirada que la atrapó, algo que le recordó su propia incertidumbre tras perder a su abuelo. «¿Qué haces aquí, pequeña?», le preguntó un cuidador que limpiaba un corral cercano. «¿Buscas algo en especial?» «No estoy segura. Solo observando», respondió ella, sin apartar la vista del caballo. «Si estás mirando a ese, no pierdas tu tiempo. Es el último de la lista por algo. Nadie lo quiere. Ni siquiera debería estar aquí», dijo el hombre, riendo por lo bajo. La voz del presentador interrumpió la conversación. «Atención, damas y caballeros. Estamos llegando al final de la subasta. Este es el último lote del día». Isabela volvió al área principal, donde la multitud se congregaba frente al escenario. El caballo que había visto fue conducido al centro por un cuidador que lo jalaba con esfuerzo. Al llegar, el animal se quedó paralizado, mirando al público con los ojos muy abiertos. La multitud comenzó a murmurar y, poco después, a reírse. «¿Qué es esto? ¿Un caballo o un accidente?», bromeó un hombre con sombrero de ala ancha. «Este, damas y caballeros, es valiente», anunció el presentador con una sonrisa nerviosa. «Tiene 3 años, y aunque su apariencia no sea la más destacada, les aseguro que tiene carácter». Las carcajadas estallaron. «Cuidado, puede que ese carácter sea lo único que tenga», gritó alguien desde el fondo. Isabela observaba en silencio. Valiente temblaba ligeramente, pero sus orejas seguían en alto, captando cada sonido. Había algo en él, una chispa, que el resto no veía. «Vamos, señores, ¿alguien empieza la puja? $100, dijo el presentador, tratando de salvar el momento. Nadie levantó la mano. ¿Nadie? ¿Qué tal 50? Insistió. Las risas continuaron, y algunos comenzaron a marcharse, dando por terminado el evento. Fue entonces cuando Isabela alzó la mano. $100, dijo con voz clara. Un silencio incómodo cayó sobre la multitud, seguido de murmullos y miradas incrédulas. ¿Estás bromeando, niña?, preguntó un hombre mayor desde la primera fila. No. Lo quiero, respondió ella con firmeza. El presentador, sorprendido pero aliviado, golpeó el mazo. Vendido a la joven dama por $100. ¡Felicidades! Isabela avanzó hacia el escenario mientras los comentarios y risas continuaban detrás de ella. Ese caballo no vale ni la cuerda que lo sostiene, comentó alguien. ¿Qué estás pensando, niña? Ese animal no tiene futuro, le dijo un criador al pasar.
Isabela no respondió. Subió al escenario, tomó las riendas de Valiente y lo miró directamente a los ojos. «Hola, amigo. No te preocupes. Ahora estamos juntos». El caballo parpadeó, todavía tenso, pero permitió que lo guiara fuera del escenario. Mientras lo llevaba hacia el tráiler que había alquilado, le susurró con suavidad: «Tienes algo que nadie más ve. Y vamos a demostrarles que estaban equivocados». Valiente, como si entendiera, dejó de temblar por un momento y la siguió con pasos vacilantes. La subasta había terminado, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. El trayecto de regreso fue lento, y cada kilómetro parecía extenderse más de lo habitual. Isabela conducía el viejo tráiler con cuidado, consciente de que Valiente, encerrado en el compartimiento trasero, estaba asustado y probablemente confundido. Los ruidos de sus cascos resonaban con inquietud contra el piso metálico, marcando un ritmo irregular que coincidía con los latidos del corazón de la joven. A lo lejos, la silueta de su pequeña granja comenzó a asomarse. Era un lugar sencillo, con una casa de madera pintada de blanco y un establo modesto rodeado de pasto alto. El lugar no había cambiado mucho desde que lo heredó tras la muerte de su abuelo, pero para Isabela seguía siendo un refugio. Aquel pedazo de tierra no era grande ni lujoso, pero era suyo, y más importante aún, era el espacio donde podía darle a Valiente el tiempo y la calma que necesitaba. Cuando llegaron, Isabela detuvo el motor y bajó con cuidado. Abrió la puerta trasera del tráiler y se encontró con un Valiente paralizado, con los músculos tensos y la mirada fija en ella. Sus grandes orejas captaban cada sonido a su alrededor, mientras sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de temor y curiosidad. «Está bien, amigo», dijo Isabela con voz suave. «No hay prisa. Este es tu nuevo hogar». Con movimientos lentos, desató las cuerdas que lo mantenían asegurado y le dejó espacio para salir por su cuenta. Valiente permaneció inmóvil por varios minutos, como si el exterior representara un nuevo desafío que no estaba listo para enfrentar. Isabela se sentó en el borde del tráiler, dejando un trozo de manzana a unos centímetros de él. «Cuando estés listo, yo también lo estaré», murmuró, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como presión. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Valiente dio un paso adelante. Su movimiento fue vacilante, como si el suelo bajo sus patas pudiera desmoronarse en cualquier momento. Pero una vez fuera, levantó la cabeza y olfateó el aire, tomando pequeñas dosis de confianza con cada bocanada. Isabela lo guió hacia el corral que había preparado especialmente para él. Aunque no era grande ni sofisticado, tenía pasto fresco, un abrevadero limpio y suficiente espacio para moverse libremente. Sin embargo, Valiente no mostró interés en explorar. Se quedó inmóvil junto a la entrada, observando todo con cautela. Esa primera noche, Isabela decidió quedarse junto a él. Extendió una manta cerca del corral y se sentó bajo las estrellas, hablando en voz baja mientras Valiente la miraba desde una distancia segura. «Sabes, cuando era niña, solía venir aquí con mi abuelo. Él me decía que algunos caballos tienen un fuego especial en su interior, pero que no siempre es fácil de ver. Creo que tú tienes ese fuego, Valiente, aunque nadie más lo know todavía». El caballo parpadeó lentamente, como si estuviera procesando sus palabras. Aunque no se acercó, dejó de temblar, y poco a poco sus orejas comenzaron a relajarse. Los días que siguieron estuvieron llenos de retos. Valiente se mantenía distante, retrocediendo cada vez que Isabela intentaba tocarlo. Comía lo justo, bebía con cautela y apenas movía su cuerpo más allá de lo necesario. A pesar de ello, Isabela no se rindió. Pasaba horas sentada en el corral, leyendo en voz alta, cantándole canciones o simplemente permaneciendo en silencio. Una tarde, mientras Isabela le ofrecía un trozo de zanahoria desde su mano, Valiente se acercó lo suficiente para olfatearla. Fue un gesto pequeño, pero para ella significó una victoria enorme. «Bien hecho, Valiente. Vamos a tomarnos nuestro tiempo», le dijo con una sonrisa, aunque las lágrimas de emoción amenazaban con brotar. Poco a poco, Valiente empezó a confiar en ella. Permitir que lo alimentara directamente fue el primer paso, seguido por pequeños toques en su cuello y hombros. Cada avance, por más insignificante que pareciera, era celebrado con palabras de aliento y recompensas. Un día, mientras lo cepillaba por primera vez, Isabela notó algo que la sorprendió. Aunque Valiente seguía siendo un caballo físicamente modesto, había una energía contenida en su cuerpo, una fuerza que parecía estar esperando el momento adecuado para salir.
Fue entonces cuando decidió que no solo quería rehabilitarlo, sino también ayudarlo a encontrar una forma de expresar esa energía. Comenzó a trabajar con él en ejercicios básicos. Primero lo guiaba con una cuerda, caminando en círculos alrededor del corral para ayudarlo a ganar confianza y fuerza. Luego introdujo pequeños obstáculos, un par de barras de madera colocadas a baja altura. Al principio, Valiente simplemente las esquivaba, pero un día se detuvo frente a una de ellas y la observó con atención. ¿Te llama la atención, amigo?, le preguntó Isabela, viendo cómo movía la cabeza de un lado a otro, como si estuviera analizando el obstáculo. Con paciencia, lo condujo hacia la barra. Al principio, Valiente retrocedió, inquieto, pero ella no lo presionó. «Cuando estés listo», dijo con su tono calmado habitual. Finalmente, Valiente levantó una pata delantera, dudó por un momento, y luego cruzó la barra con un salto torpe pero decidido. Isabela estalló en aplausos, riendo como una niña pequeña. «Lo hiciste, Valiente. Sabía que podías hacerlo». El caballo giró las orejas hacia ella y agitó la cola con un leve movimiento, como si entendiera que acababa de lograr algo importante. Desde ese día, los entrenamientos se convirtieron en una rutina diaria. Isabela incrementaba gradualmente la dificultad de los ejercicios, y aunque Valiente no siempre lograba superarlos en el primer intento, nunca se rendía. Su cuerpo comenzó a transformarse, sus músculos se definieron, su postura se volvió más segura y su energía parecía inagotable. Una tarde, mientras practicaban, un vecino pasó por la granja y se detuvo, observando desde la cerca. «¿Ese es el caballo que compraste en la subasta?», preguntó con incredulidad. «Sí, es Valiente», respondió Isabela, acariciándole el cuello con orgullo. «No lo puedo creer. Parece otro caballo. ¿De verdad es el mismo que todos rechazamos?» «El mismo», dijo ella con una sonrisa. «La diferencia es que ahora sabe que tiene a alguien que cree en él». Valiente, como si entendiera las palabras de su dueña, levantó la cabeza con orgullo y soltó un relincho fuerte y claro. La chispa que Isabela había visto en él desde el principio ahora brillaba con una intensidad que nadie podía ignorar. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70,000 suscriptores. Continuamos con la historia. El viento soplaba suavemente aquella mañana mientras Isabela observaba a Valiente desde la cerca del corral. El caballo trotaba con gracia, saltando pequeños obstáculos con una confianza que habría sido impensable meses atrás. Cada movimiento fluía con una elegancia natural, y su energía parecía inagotable. Isabela no podía evitar sonreír. Habían recorrido un largo camino juntos. Aún recordaba las burlas en la subasta, los murmullos despectivos y las miradas de incredulidad. Ahora, Valiente no solo era un caballo diferente, era un campeón en potencia. En ese momento, un auto se detuvo frente a la entrada de la granja, levantando una ligera nube de polvo. Era Lucía, una amiga de Isabela que trabajaba en la organización de eventos ecuestres de la región. Bajó del auto con un sobre en la mano, saludando con una sonrisa amplia. «Isabela, ¿cómo estás? ¿Y cómo está el famoso Valiente?» «Estamos bien, Lucía. Mira lo lejos que ha llegado», respondió Isabela señalando al caballo, que en ese momento se detenía para mirar a las dos mujeres con curiosidad. «Impresionante. Nunca imaginé que ese caballo tuviera tanto potencial», admitió Lucía mientras se acercaba al corral. «Por eso estoy aquí. Quiero invitarte personalmente al torneo regional de saltos. Se llevará a cabo en un par de semanas». Isabela parpadeó sorprendida. «¿Un torneo? No sé si estamos listos para algo así». «Claro que lo están», insistió Lucía, entregándole el sobre. «Este es el programa. Es una excelente oportunidad para demostrar lo que Valiente y tú pueden lograr. Además, ¿te imaginas la cara de esos criadores que lo rechazaron cuando vean de lo que es capaz?» Las palabras de Lucía resonaron en la mente de Isabela mientras abría el sobre. Dentro había una invitación oficial, detallando las categorías y horarios del evento. En una esquina, destacaba la lista de premios, trofeos, certificados y un jugoso reconocimiento en efectivo para los ganadores. «Sé que es una decisión difícil, pero confío en ustedes», continuó Lucía. «Y créeme, esta competencia puede abrirte muchas puertas. Además, ¿no te gustaría darle a Valiente la oportunidad de brillar ante todos?» Isabela miró a Valiente, que en ese momento bajó la cabeza para olfatear un pequeño charco en el suelo.
A pesar de su transformación, seguía siendo el mismo caballo curioso y humilde que había conocido aquel día en la subasta. Sus ojos oscuros, llenos de vida, parecían decirle que estaba listo para cualquier desafío. «Está bien, lo pensaré», respondió finalmente. Esa noche, mientras cenaba sola en la pequeña mesa de madera de su cocina, Isabela no podía dejar de darle vueltas al tema. Participar en el torneo significaba mucho más que inscribirse. Era aceptar el reto de enfrentarse a quienes la habían menospreciado, a quienes habían reído de Valiente y de su decisión de comprarlo. Pero también era una oportunidad de demostrarles que el verdadero valor de un caballo no estaba en su apariencia, sino en su espíritu. Antes de irse a dormir, salió al establo para darle las buenas noches a Valiente. El caballo, como si presintiera que algo importante estaba por suceder, se acercó a ella y apoyó suavemente la cabeza en su hombro. «¿Qué dices, amigo? Nos atrevemos a intentarlo», le susurró mientras acariciaba su crin. «Podemos fallar, pero si lo hacemos juntos, valdrá la pena». Al día siguiente, Isabela tomó una decisión. Caminó hasta el escritorio que tenía en la sala y rellenó el formulario de inscripción. Luego lo dobló cuidadosamente y lo guardó en un sobre que entregaría a Lucía esa misma tarde. «Es oficial, Valiente», dijo mientras lo observaba desde la ventana. «Vamos a competir». El resto de la semana estuvo dedicado a entrenar. Isabela sabía que no sería fácil. El torneo atraía a los mejores caballos y jinetes de la región, muchos de ellos con años de experiencia y recursos que ella solo podía soñar tener. Sin embargo, su motivación no estaba en ganar, sino en demostrar que Valiente merecía un lugar en el mundo ecuestre. Cada mañana comenzaba con ejercicios básicos, trote controlado, giros precisos y saltos sobre obstáculos que aumentaban gradualmente en altura. Isabela observaba cada movimiento de Valiente, corrigiendo pequeños errores y reforzando su confianza con palabras de aliento. Por las tardes, repasaban rutinas completas, simulando las condiciones del torneo para que ambos se sintieran cómodos bajo presión. Durante uno de los entrenamientos, Valiente tropezó al intentar superar un salto alto y derribó la barra con las patas traseras. Se detuvo de golpe, bajando la cabeza con un relincho de frustración. «Está bien, amigo. No pasa nada», dijo Isabela, acercándose para acariciarlo. «Todos cometemos errores. Lo importante es intentarlo de nuevo». Valiente resopló, como si intentara liberar la tensión. Cuando Isabela lo condujo de regreso al punto de partida, el caballo tomó aire profundamente y con renovada determinación, corrió hacia el obstáculo. Esta vez, cruzó la barra con un salto limpio y elegante. «Eso es, Valiente. Sabía que podías hacerlo». A medida que se acercaba la fecha del torneo, Isabela comenzó a sentir una mezcla de nerviosismo y emoción. Cada noche revisaba el programa del evento, estudiando las categorías y los nombres de los participantes. Reconoció a algunos de los criadores que habían estado en la subasta, lo que aumentó su determinación. «Ellos nos subestimaron, Valiente», dijo una noche mientras revisaba el equipo que llevarían al torneo. «Pero ahora tendrán que ver lo que realmente valemos». Cuando el día finalmente llegó, Isabela y Valiente estaban listos para enfrentar lo que fuera. Con el tráiler cargado y el corazón lleno de expectativas, partieron hacia el lugar del evento, sabiendo que su momento de brillar había llegado. El torneo se llevó a cabo en un enorme campo ecuestre rodeado de gradas abarrotadas de espectadores. Banderines coloridos ondeaban al viento, y el bullicio de la multitud se mezclaba con los relinchos de los caballos y el sonido de los cascos contra la tierra. Isabela respiró hondo mientras caminaba hacia la zona de registro, llevando a Valiente con la cuerda en la mano. El caballo estaba inquieto, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras sus orejas giraban hacia todos los ruidos nuevos. Era la primera vez que se encontraba en un ambiente tan concurrido, y su ansiedad era evidente. «Tranquilo, amigo», le susurró Isabela, acariciándole el cuello. «Estamos aquí juntos. Solo piensa en todo lo que hemos practicado». Después de completar el registro, Isabela lo llevó a la zona de preparación. Mientras ajustaba la montura y revisaba los estribos, notó que varias personas los observaban desde una distancia prudente. Algunos cuchicheaban, otros se limitaban a mirarla con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y el desprecio. Entre ellos reconoció a don Bernardo, uno de los criadores más influyentes de la región y uno de los principales compradores en la subasta donde había adquirido a Valiente. El hombre la miraba fijamente, y cuando sus ojos se cruzaron, arqueó una ceja y se inclinó hacia uno de sus acompañantes para susurrarle algo.
Ambos estallaron en risas contenidas. «Déjalos que hablen, valiente», dijo Isabela mientras ajustaba la brida. «No necesitamos su aprobación para demostrar lo que valemos». La categoría en la que competirían consistía en un circuito de saltos diseñado para medir la agilidad y la precisión del caballo, así como la habilidad del jinete para guiarlo. Era una prueba técnica, con obstáculos que iban aumentando en altura y complejidad a medida que avanzaba la competencia. Cuando llegó el momento de su turno, Isabela montó a Valiente y se dirigió al área de calentamiento. Sentía los nervios tensándole el cuerpo, pero intentó mantener una postura relajada para no transmitir su inquietud al caballo. «Puedes hacerlo», se dijo a sí misma mientras acariciaba suavemente el cuello de Valiente. «Confía en él, y él confiará en ti». El altavoz anunció su entrada, y un silencio expectante cayó sobre la multitud. Cuando Valiente troteó hacia el inicio del circuito, Isabela sintió las miradas de todos clavadas en ellos. Algunos espectadores murmuraban entre sí, claramente sorprendidos de ver a un caballo tan peculiar en una competencia de alto nivel. El juez dio la señal, y Valiente comenzó a avanzar. Los primeros obstáculos eran bajos, diseñados para calentar a los participantes antes de los saltos más exigentes. Valiente los superó sin dificultad, aunque con un ligero nerviosismo en sus movimientos. A medida que avanzaban por el circuito, Isabela notó cómo su caballo empezaba a ganar confianza. Su trote se volvía más firme, sus movimientos más fluidos. Cuando llegaron al primer salto realmente desafiante, un muro alto con una barra pintada de rojo y blanco, Isabela sintió que Valiente se tensaba. «Vamos, Valiente. Tú puedes», dijo con suavidad, inclinándose ligeramente hacia adelante para darle apoyo. El caballo frenó por un segundo, levantando la cabeza con duda. Pero entonces, como si recordara los días de entrenamiento y las palabras de aliento de Isabela, tomó impulso y saltó. Sus patas traseras apenas rozaron la barra, pero el salto fue limpio. «Eso es, amigo», exclamó Isabela mientras la multitud aplaudía con entusiasmo. Los siguientes obstáculos fueron un verdadero reto. Algunos requerían giros rápidos, otros, una coordinación perfecta entre jinete y caballo para calcular el tiempo del salto. Isabela sintió que cada decisión que tomaba era crucial, pero también que Valiente estaba completamente sincronizado con ella. Cuando llegaron al último obstáculo, una triple combinación de barras altas, Isabela respiró profundamente. Era el desafío más complicado del circuito, y sabía que muchos participantes lo habían fallado. «Confío en ti, Valiente», murmuró mientras ajustaba su postura. El caballo avanzó con determinación, superando las dos primeras barras con saltos impecables. Cuando llegó a la tercera, hubo un breve momento de duda, pero Isabela mantuvo la calma, dándole el tiempo y el apoyo que necesitaba. Con un impulso final, Valiente saltó, aterrizando con gracia al otro lado. La multitud estalló en aplausos. Isabela acarició el cuello de Valiente, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Habían completado el circuito sin penalizaciones, algo que pocos habían logrado ese día. De vuelta en la zona de descanso, Isabela desmontó y abrazó a Valiente. «Eres increíble. ¿Lo sabías? Pase lo que pase ahora, ya eres un campeón para mí». Mientras le daba agua y lo cubría con una manta ligera, notó que don Bernardo se acercaba, acompañado por uno de sus asistentes. El hombre tenía una sonrisa calculada en el rostro, y sus ojos brillaban con un interés renovado. «Felicitaciones, joven. Ese caballo tuyo tiene más talento del que cualquiera de nosotros imaginó», dijo, extendiendo una mano hacia Valiente, que retrocedió ligeramente, desconfiado. «¿Cuánto quieres por él?». Isabela levantó la cabeza, enfrentando la mirada de don Bernardo con firmeza. «Valiente no está a la venta», respondió sin titubear. «Vamos, todos tienen un precio», insistió el hombre, sonriendo con arrogancia. «Te ofrezco el doble de lo que pagaste por él». «No importa cuánto ofrezca», dijo Isabela, acariciando la crin de Valiente. «Él no es un simple caballo para mí. Es mi compañero, y no lo cambiaría por nada en el mundo». Don Bernardo frunció el ceño, claramente irritado. «Te estás perdiendo una gran oportunidad», dijo antes de dar media vuelta y marcharse. Isabela observó cómo se alejaba y luego miró a Valiente, que parecía más tranquilo ahora. «Ya ves, amigo, hay cosas que el dinero no puede comprar. Y nuestra conexión es una de ellas». El día aún no terminaba, pero en su corazón, Isabela ya sentía que habían ganado.
El sol se alzaba temprano sobre el campo, tiñendo de dorado las sombras de los caballos y jinetes que ya se preparaban para la segunda ronda del torneo. Isabela estaba de pie, con las manos ligeramente temblorosas mientras le pasaba una última capa de polvo a Valiente. Habían superado la primera ronda, dejando a todos sorprendidos, pero ahora se enfrentaban a la prueba más dura. Los obstáculos eran más altos, los giros más cerrados, y la competencia mucho más feroz. Isabela respiró profundamente. Sabía que Valiente podía hacerlo, pero la presión comenzaba a apoderarse de ella. Después de todo, no solo estaban compitiendo por el trofeo. Estaban luchando por algo más grande, demostrar que su valor no dependía de la apariencia, sino de la conexión entre ellos. «Vamos, Valiente, ahora es cuando tenemos que mostrarles lo que somos», susurró, acariciando suavemente su cuello antes de subirse al sillín. Mientras caminaban hacia la línea de salida, Isabela notó cómo algunos de los jinetes más experimentados los observaban, intercambiando comentarios entre ellos. Entre ellos, don Bernardo estaba de pie, con su mirada fija en ellos. Aunque su rostro mostraba una expresión de duda, también había algo más: reconocimiento. La bocina sonó, y el juez dio la señal de inicio. El primer salto era una barra alta rodeada de conos, lo que exigía tanto velocidad como precisión. Valiente comenzó a trotar con paso firme, pero Isabela notó una ligera tensión en sus músculos. Sin embargo, no dudó ni por un segundo. Al acercarse al primer obstáculo, redirigió suavemente la dirección de Valiente, guiándolo con confianza. El caballo saltó limpiamente, sus patas delanteras levantando el aire con gracia. «Bien hecho», murmuró Isabela, sin perder el ritmo. Pero los obstáculos aumentaban de dificultad. En la siguiente parte del circuito, se encontraban varios saltos en ángulo, lo que requería una maniobra rápida para ajustar la trayectoria. Isabela podía sentir la tensión en Valiente, pero también veía en sus ojos esa chispa de determinación. El caballo no era el mismo que había llegado a la subasta meses atrás. Había aprendido a confiar en ella, y juntos se enfrentaban a cada desafío como un equipo. Cuando llegaron al salto más alto de la ronda, un muro de casi 2 metros, Isabela sintió una ligera punzada de duda. Pero antes de que pudiera pensarlo demasiado, Valiente se impulsó con fuerza, saltando el obstáculo con una agilidad sorprendente. Isabela apenas tuvo tiempo de ajustarse, pero confiaba tanto en su compañero que no temió un solo momento. «Eso es, Valiente», gritó Isabela, mientras el caballo aterrizaba con fuerza sobre la arena, sus cascos resonando en el suelo. La última parte del circuito fue la más difícil, un conjunto de barras que debían ser cruzadas a toda velocidad, seguidas por una última curva cerrada hacia la meta. Isabela presionó ligeramente las riendas, alentando a Valiente a acelerar sin perder el control. El caballo respondió con rapidez, y juntos giraron con precisión, superando la última barrera antes de la recta final. «Vamos, Valiente, no te detengas». Cuando cruzaron la línea de meta, Isabela sintió una oleada de euforia. Habían completado el recorrido de forma impecable, sin derribar ningún obstáculo. No importaba lo que dijeran los jueces o los demás competidores, ella sabía que habían dado lo mejor de sí mismos. El sonido de la multitud se volvió ensordecedor, y la ovación de los espectadores la hizo sonreír con una mezcla de alivio y satisfacción. Habían logrado lo imposible. Isabela desmontó con rapidez y abrazó a Valiente, que se mantenía tranquilo pero alerta, como si estuviera esperando una señal. «Lo logramos», le susurró, acariciándole la crin. «Lo hicimos juntos». En ese momento, el juez se acercó para anunciar los resultados. Los otros competidores ya habían terminado, y los primeros lugares eran ocupados por jinetes con caballos de gran renombre. Isabela no esperaba ganar, pero sabía que la experiencia de estar ahí ya era un premio. Y ahora, el primer lugar del torneo regional de saltos, con un desempeño impecable. Valiente y su jinete, Isabela. Isabela se quedó paralizada por un instante. No podía creer lo que acababa de escuchar. Las palabras del juez resonaron en su mente mientras la multitud estallaba en aplausos y vítores. Todos los ojos estaban sobre ellos, y una mezcla de asombro y admiración se reflejaba en los rostros de los competidores y los espectadores. «Es imposible», murmuró don Bernardo desde la distancia, mientras observaba cómo Isabela y Valiente avanzaban hacia el podio. La expresión de sorpresa en su rostro era inconfundible. Isabela se acercó con Valiente al podio, el trofeo en manos del juez que se la entregó con una sonrisa amplia. El caballo, tranquilo como siempre,
aceptaba los aplausos con dignidad. Isabela, con la mano temblorosa, tomó el trofeo y lo levantó hacia el cielo, mientras la multitud seguía aplaudiendo. «Esto no es solo por mí, ni por Valiente», dijo Isabela al micrófono, su voz resonando en el estadio. «Este trofeo es para todos los que alguna vez fueron rechazados, para aquellos que no tienen la oportunidad de demostrar su verdadero valor. Y para mi compañero, Valiente, que me enseñó lo que significa confiar». El público, conmovido por sus palabras, estalló en un aplauso aún más fuerte, y muchos de los competidores se acercaron para felicitar a Isabela. Don Bernardo, sin embargo, se quedó atrás, mirando con una mezcla de desdén y sorpresa. «Es más de lo que imaginábamos, ¿verdad?», murmuró Lucía, acercándose a Isabela con una sonrisa. «Lo que pasa es que nadie esperaba a Valiente. Y eso fue lo que lo hizo tan especial». Isabela sonrió y miró a su caballo, que parecía comprender que ese momento era suyo. «Lo bueno, Lucía, es que nosotros sí lo esperábamos». Así, con un trofeo en la mano y el corazón lleno de orgullo, Isabela y Valiente no solo demostraron su valía. Juntos, habían redefinido lo que significaba ser un campeón. El regreso a la granja fue un viaje silencioso pero lleno de una emoción palpable. Isabela miraba el trofeo que descansaba en el asiento del auto, su reflejo reflejándose en la ventana, mientras Valiente caminaba tranquilo en el remolque detrás. El sol comenzaba a ponerse, y el horizonte parecía teñirse de naranja y rosa, como si el mundo mismo celebrara la victoria que acababan de conseguir. A pesar de la fatiga de la competencia, Isabela no podía evitar sonreír cada vez que miraba hacia el remolque. Valiente había dado lo mejor de sí, no solo para ella, sino para todos aquellos que alguna vez lo habían visto como un caballo feo o sin futuro. Y ahora, su nombre resonaba entre los ganadores. El trofeo era su recompensa, pero la verdadera victoria era ver cómo todo había cambiado, no solo en el campo de competencia, sino también en el corazón de Isabela. Cuando llegaron a la granja, el primer ser que los recibió fue su madre, que había permanecido en casa mientras Isabela competía. Al ver el trofeo, la expresión de sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en orgullo. «Lo lograste, hija, lo lograste de verdad», exclamó, abrazándola con fuerza. «Fue todo Valiente, mamá». «Yo solo estuve allí para guiarlo», respondió Isabela, sonriendo mientras acariciaba a su caballo que, como siempre, se acercó al carretón con paso lento pero seguro. Esa noche, Isabela no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. El torneo había sido solo el principio. La victoria les había abierto muchas puertas, y las ofertas para comprar a Valiente comenzaban a llegar. Sin embargo, ninguna de ellas parecía tentadora. No importaba cuántos ceros añadieran a la cifra, Valiente ya no era un simple caballo. Era su amigo, su compañero, su igual. «¿Sabes qué, Valiente?», dijo Isabela mientras lo observaba desde la ventana del comedor. «Ellos no sabían lo que estábamos construyendo. No tenían idea de lo que tenías dentro. Y ahora, no van a poder arrebatártelo». Al día siguiente, un joven criador llamado Samuel, quien había estado en la subasta y quien había formado parte de aquellos que descalificaron a Valiente en su momento, apareció en la granja con una oferta. Sin embargo, al verlo de cerca y entender lo que realmente representaba, no pudo hacer más que quedarse en silencio, observando cómo Valiente caminaba libremente por el campo. Isabela lo recibió cordialmente, pero sin dejar de mostrar una actitud firme. «Lo siento, Samuel. No está en venta», dijo con serenidad, sin perder la oportunidad de mirarlo directamente a los ojos. El joven bajó la cabeza, reconociendo en su mirada que las palabras de Isabela eran definitivas. «Lo supe desde que lo vi. Este caballo tiene algo más que solo talento». Isabela asintió, agradecida por las palabras sinceras, aunque sabía que no necesitaba la aprobación de nadie. Lo que había logrado con Valiente era más que una victoria en el campo, era la validación de su fe en él. La noticia de su triunfo comenzó a propagarse rápidamente. Los medios locales se interesaron por la historia de Isabela y Valiente, y pronto la joven jinete se encontraba dando entrevistas y participando en exposiciones ecuestres. Cada vez que alguien preguntaba sobre su caballo, Isabela hablaba con una mezcla de admiración y amor. «Valiente me enseñó algo que nadie esperaba, que no siempre la apariencia define el destino», decía durante las entrevistas. «Es su corazón lo que lo hace un campeón». A medida que pasaban los meses, Isabela y Valiente continuaron su entrenamiento y su participación en torneos, pero su enfoque había cambiado. Ya no se trataba solo de ganar.
Ahora, su misión era compartir su historia, inspirar a otros a no rendirse y mostrar que, a veces, la mayor victoria es simplemente creer en uno mismo. Un día, mientras paseaban por el campo, Isabela se detuvo y miró a Valiente con una sonrisa plena. «Creo que hemos hecho más que ganar torneos, ¿verdad, amigo?», dijo en voz baja. «Hemos cambiado vidas, incluso las nuestras». Y en ese momento, mientras el viento acariciaba sus rostros y el sol se ocultaba detrás de las montañas, Isabela supo que, aunque ya no necesitaran demostrar nada más, el verdadero premio era el viaje que habían recorrido juntos, el cual nunca terminaría. Porque para ella, Valiente no era solo un caballo. Era la prueba de que, a veces, los sueños más improbables podían convertirse en las historias más grandiosas. Y juntos, habían creado una historia que resonaría en el corazón de todos los que creyeron en ellos. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70,000 suscriptores. Continuamos con la historia. Una noche tranquila, cuando la luna llena iluminaba el campo, Isabela se encontraba descansando en su habitación. Había sido un día largo, lleno de entrevistas y actividades relacionadas con su reciente victoria, pero ahora el silencio de la granja le permitía relajarse. Valiente había estado en su establo, como siempre, disfrutando de su cena. Sin embargo, esa noche algo no parecía estar bien. Isabela, al percatarse de una ligera sensación de inquietud, se levantó de la cama y miró por la ventana. El aire estaba inusualmente frío, y la quietud del paisaje le parecía extraña. A lo lejos, pudo ver algo que la hizo fruncir el ceño, dos sombras moviéndose cerca del establo. Isabela se apresuró a vestirse y salió sigilosamente de la casa. Caminó con paso firme, siguiendo el sendero hacia donde su caballo descansaba, y al llegar al establo, su corazón se detuvo al ver lo que ocurría. Un par de hombres, con capuchas y vestimenta oscura, intentaban abrir la puerta del establo. La luz de la luna brillaba en las llaves de sus herramientas, y sus movimientos eran rápidos, pero no lo suficientemente discretos. Sin dudarlo, Isabela corrió hacia la entrada del establo, consciente de que si no actuaba rápido, Valiente podría estar en peligro. Sin embargo, cuando estaba a punto de llamar la atención de los intrusos, una voz la detuvo. «No hagas ruido», susurró una figura desde las sombras. Era Lucía, su amiga y confidente, que había llegado con rapidez tras haber notado lo mismo desde su casa. «Tenemos que salir de aquí antes de que se den cuenta de que los vimos». Isabela asintió, pero no podía irse. Su instinto le decía que debía proteger a Valiente. Los hombres seguían trabajando la cerradura, ajenos a la presencia de las chicas. De repente, un fuerte relincho resonó desde el interior del establo, un sonido que hizo que los dos hombres se detuvieran en seco. Valiente había escuchado sus pasos y comenzaba a inquietarse. «Vamos, vamos, rápido», uno de los hombres murmuró, mientras trataba de abrir la puerta con más fuerza. Pero lo que los intrusos no sabían era que Valiente no era un caballo común. Había entrenado con Isabela para reaccionar ante situaciones de peligro, y había desarrollado un instinto protector hacia ella. Al percatarse de que algo extraño ocurría, Valiente dio un fuerte golpe con sus patas traseras contra la pared del establo, provocando que la estructura temblara. Los hombres retrocedieron, sorprendidos. Sin embargo, al ver que la puerta cedía, decidieron entrar de todas formas, confiados en que lograrían robarlo. Pero Valiente, alertado por el peligro, comenzó a moverse con rapidez dentro del establo. El sonido de sus cascos resonó fuerte mientras trotaba hacia el fondo del espacio, en dirección contraria a la puerta. Los ladrones, al intentar entrar, fueron recibidos por un fuerte estrépito, como si algo pesado estuviera bloqueando la salida. Valiente, usando su tamaño y fuerza, había empujado la puerta con su cuerpo, empujándola contra los barrotes de la estructura, dificultando aún más la entrada. Uno de los hombres intentó saltar por encima del muro, pero Valiente, como si hubiera entendido el propósito de su movimiento, dio un salto hacia adelante y se interpuso en su camino. El caballo, aunque no agresivo por naturaleza, se plantó firmemente ante el intruso, mostrando sus dientes con un gesto intimidante. «¡Maldita sea!», gritó uno de los hombres, dándose cuenta de que el caballo no se dejaría llevar tan fácilmente. El otro hombre también retrocedió al ver la feroz postura del caballo. Valiente, con sus orejas hacia adelante, avanzó un par de pasos hacia ellos, causando que los ladrones, temerosos, comenzaran a retroceder aún más. En su intento por escapar, uno de los hombres tropezó con un saco de heno y cayó al suelo. El ruido alertó aún más al caballo,
que comenzó a relinchar con fuerza, como si avisara a Isabela y Lucía que el peligro aún no había pasado. «Valiente, tranquilo», Isabela gritó, saliendo de su escondite. Pero el caballo, ahora completamente consciente de que estaba protegiendo a su amiga, no permitió que los hombres se acercaran. Con un rápido movimiento, empujó la puerta del establo hasta cerrarla completamente, aislando a los ladrones del interior. Los hombres se levantaron y, al ver que no podían con el caballo, optaron por escapar rápidamente, corriendo hacia el bosque cercano. Isabela corrió hacia Valiente, que se había calmado tras asegurarse de que el peligro había pasado. Lucía, que había estado observando desde la distancia, se acercó rápidamente a ella. «¿Estás bien? ¿Está bien, Valiente?», preguntó Lucía, mirando al caballo que se mantenía alerta, pero visiblemente tranquilo ahora que la amenaza había desaparecido. «Sí, está bien. Solo se asustó un poco», respondió Isabela, acariciando suavemente la crin de Valiente. «Gracias a él, estamos a salvo». Isabela miró hacia el lugar por donde los hombres habían huido, sintiendo una mezcla de alivio y temor. ¿Quiénes eran? ¿Por qué querían robarlo? Lucía frunció el ceño. «No lo sé, pero creo que ya no podemos tomarnos esto a la ligera. Alguien está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para obtener a Valiente». Isabela asintió, con una sensación extraña recorriéndole el cuerpo. Sabía que, a partir de ahora, su vida y la de Valiente estarían más expuestas que nunca. Pero también sabía que nada ni nadie podría separarlos. Valiente había demostrado una vez más que, más allá de su apariencia, su lealtad era inquebrantable. Y mientras estuvieran juntos, nada podría romper el lazo que los unía. Al amanecer del día siguiente, Isabela no pudo dejar de pensar en lo sucedido. A pesar de que Valiente había protegido el establo con valentía, la sensación de inseguridad no desapareció por completo. No solo el intento de robo la inquietaba, sino también las preguntas que comenzaban a surgir. ¿Quién había enviado a esos hombres? ¿Qué querían de Valiente? La respuesta parecía estar más allá de una simple tentativa de hurto. Lucía, que había estado ayudando a revisar el establo y asegurarse de que no quedaran rastros de los intrusos, se acercó a Isabela con una expresión preocupada. «¿Qué vamos a hacer, Isabela? ¿Quién crees que estaba detrás de todo esto?» Isabela miró a Valiente, que ya estaba en el campo, pastando tranquilamente como si nada hubiera pasado. Pero ella sabía que el peligro no había desaparecido. «No lo sé, Lucía. Pero algo me dice que no fue un robo común. No se trataba solo de dinero o valor. Hay algo más aquí, algo que no entendemos». Justo en ese momento, don Bernardo llegó a la granja. Había escuchado sobre el incidente y se acercó rápidamente a la entrada del establo. Su rostro, generalmente serio, mostraba una preocupación que Isabela nunca había visto antes. «Isabela, Valiente», comenzó, mirando a ambos con intensidad. «Este no es un asunto trivial. He estado pensando en lo que ocurrió anoche, y hay algo que no cuadra. No eran ladrones comunes». «¿Qué quieres decir?», preguntó Isabela, preocupada por las palabras de su mentor. Don Bernardo dio unos pasos hacia Valiente, que al verlo lo observó con una mirada fija, como si comprendiera la importancia de la conversación. «Cuando estuve en la subasta, me fijé en algo que no muchos notaron. Valiente es especial, y no solo por su destreza en las competencias. Hay algo en él, algo relacionado con su linaje, que lo hace muy valioso para ciertas personas». Isabela frunció el ceño, sin entender del todo. «¿Qué linaje? ¿A qué te refieres?». Bernardo suspiró, mirando a Valiente por un momento antes de continuar. «No todo el mundo sabe, pero Valiente no es un caballo cualquiera. Proviene de una línea de caballos con habilidades excepcionales, no solo para saltos, sino también para otros tipos de competencias ecuestres que pocos conocen. Hace años, una familia de criadores muy poderosa en el mundo de los caballos, de la que ya no se habla mucho, tenía una cría como él. Este linaje se perdió hace tiempo, hasta que Valiente apareció». Isabela lo miró, confundida. «Entonces, ¿es por eso que lo intentaron robar anoche? ¿Porque tiene alguna clase de valor oculto?». Don Bernardo asintió con gravedad. «Exactamente. Quienes intentaron llevárselo no estaban interesados solo en su habilidad para saltar. Están tras algo más grande, algo relacionado con su linaje, su genética». Lucía, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante. «¿Pero por qué no nos lo dijeron antes?
¿Por qué no nos advirtieron de esto? Bernardo miró a las chicas y luego a Valiente. Porque este conocimiento está guardado bajo llave en muchos círculos, especialmente en aquellos que no quieren que se sepa. El linaje de Valiente tiene el potencial de producir caballos que no solo son campeones, sino que tienen una resistencia y habilidades mucho más allá de lo común. Y hay gente dispuesta a hacer cualquier cosa para obtenerlos. El silencio se apoderó del lugar por unos momentos. Isabela se sentó en el banco cercano al establo, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. ¿Cómo había llegado Valiente a sus manos sin que ella supiera todo esto? ¿Y qué significaba esto para el futuro de su compañero? Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, mirando a Bernardo con una determinación renovada. Lo primero es mantener a Valiente a salvo, respondió Bernardo. Eso es lo más importante. Pero también debemos investigar más a fondo. No podemos permitir que se quede en manos equivocadas. Esto no es solo por él, es por todos los caballos como él. Si algo le pasara, estaríamos abriendo la puerta para que otros caballos en su misma situación también sean codiciados y maltratados. Isabela asintió con firmeza. Sabía que su vínculo con Valiente era más profundo que el de cualquier competencia. Ya no se trataba solo de carreras o saltos, sino de proteger a un ser que había sido parte de su vida, que le había enseñado más de lo que ella nunca pensó aprender. Entonces, vamos a protegerlo. Pero necesitamos estar más preparados. No podemos permitir que vuelva a suceder, dijo Isabela, mirando a Lucía y luego a Bernardo, con una mirada decidida. La decisión estaba tomada. Isabela sabía que debía ser más estratégica. A partir de ese momento, su vida y la de Valiente ya no serían las mismas. Tendría que enfrentarse a enemigos más poderosos y con intenciones mucho más oscuras de lo que había imaginado. Pero también sabía que Valiente no estaba solo. Juntos, no importaba lo que viniera, enfrentarían todo lo que se interpusiera en su camino. Y con el amor y la lealtad que se habían ganado mutuamente, no había nada ni nadie que pudiera quebrantar el vínculo que los unía. La mañana después de la conversación con don Bernardo, Isabela no podía dejar de pensar en la gravedad de la situación. Sabía que Valiente estaba en peligro, y aunque él se encontraba seguro en la granja, el miedo de que alguien intentara robarlo nuevamente la acosaba constantemente. Decidió que no podía esperar más. Junto con Lucía, comenzó a investigar por su cuenta. Lucía, con su inteligencia aguda, había sido fundamental en la búsqueda de respuestas. Hicieron una lista de posibles sospechosos y comenzaron a seguir el rastro de los hombres que habían intentado robar a Valiente la noche anterior. Aunque no tenían muchas pistas claras, algo les decía que los ladrones no eran simplemente oportunistas. Había algo más grande detrás de ellos. Con el apoyo de don Bernardo, que había hecho algunas averiguaciones en el pasado sobre posibles grupos interesados en caballos como Valiente, comenzaron a armar un plan. Decidieron esperar a que los ladrones intentaran hacer otro movimiento, confiando en que esta vez los atraparían con las manos en la masa. Pasaron varias noches en las que Isabela, Lucía y Bernardo se turnaban para vigilar la granja. Cada vez que algo sospechoso ocurría, salían en silencio, con la esperanza de no ser descubiertos. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Pero la espera valió la pena cuando, una noche, poco después de la puesta del sol, algo diferente ocurrió. Un par de coches oscurecidos llegaron a las afueras de la granja, y las figuras conocidas de los ladrones salieron de los vehículos, sigilosas y decididas. Isabela y Lucía, observando desde un rincón, dieron el aviso rápidamente. Don Bernardo había preparado una estrategia para que los ladrones no pudieran escapar esta vez. Había llamado a la policía, que ya estaba al tanto de los robos de caballos en la zona, y esperaba la oportunidad adecuada para intervenir. En el momento en que los ladrones intentaron acercarse al establo, Isabela activó una alarma silenciosa que había colocado días antes. El sonido metálico y suave alertó a los oficiales, que ya estaban escondidos en el bosque cercano. Los ladrones, sorprendidos por el ruido, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Intentaron correr hacia sus vehículos, pero fue demasiado tarde. Los policías, con luces intermitentes y sirenas, rodearon rápidamente los coches y el perímetro de la granja. Los ladrones, atrapados, intentaron huir, pero se encontraron con la policía, que ya estaba lista para hacerlos frente. «Al suelo, no se muevan», ordenó uno de los oficiales mientras los otros se acercaban a los intrusos. Los dos hombres no tuvieron más opción que caer al suelo, con las manos levantadas, rendidos.
La tensión en el aire se disipó de inmediato, y aunque el peligro había pasado, Isabela no podía dejar de sentirse aliviada al ver a los ladrones finalmente capturados. El oficial que había dirigido la operación se acercó a Isabela, quien observaba desde una distancia segura, su corazón aún acelerado por lo que acababa de suceder. «Has hecho un excelente trabajo, joven. Ellos son los mismos que intentaron robar caballos en varias granjas cercanas. Sabíamos que tarde o temprano aparecerían aquí, y gracias a tu vigilancia, los hemos atrapado», dijo el oficial, mostrando una sonrisa de satisfacción. Isabela respiró profundo, sintiendo un alivio completo al saber que Valiente estaría seguro. «Solo quiero asegurarme de que no vuelva a ocurrir. Este caballo es todo lo que tengo ahora. Y gracias a ustedes, ese caballo seguirá donde pertenece», respondió el oficial, dándole una palmada en el hombro en señal de apoyo. «Los ladrones ya están bajo custodia, y pronto serán procesados. Tienes nuestra palabra de que no intentarán nada más». Lucía se acercó a Isabela, quien observaba con atención cómo los oficiales esposaban a los dos ladrones. «Lo logramos, ¿verdad? Ya no tendremos que preocuparnos de que vengan por él». Isabela asintió, sin poder ocultar una sonrisa. «Sí, lo hemos logrado, Lucía. Ahora Valiente puede estar tranquilo, y yo también». Mientras los oficiales se llevaban a los ladrones y la policía comenzaba a registrar los vehículos en busca de más evidencia, Isabela y Lucía caminaron juntas hacia el establo, donde Valiente descansaba plácidamente. El caballo, ajeno a los peligros de la noche, levantó la cabeza al verlas acercarse, reconociendo la voz de su dueña. Isabela se inclinó para acariciar su melena, y Valiente, con un suave relincho, se acercó a ella, mostrando una vez más su lealtad. «¿Lo ves, Valiente?», murmuró Isabela, acariciándole el cuello. «Ya estamos a salvo. Te prometo que nada nos separará nunca». Y mientras las luces de los coches de policía se desvanecían en la distancia, Isabela sabía que no solo había ganado una victoria en la competencia, sino que también había protegido a su amigo más querido. Juntos, enfrentarían cualquier desafío que viniera, porque su vínculo era más fuerte que cualquier amenaza. La paz había regresado a la granja, pero con ella una sensación de confianza renovada. Isabela, Lucía y Valiente ya no solo eran una joven y su caballo, ni una simple dupla ganadora en el mundo ecuestre. Habían pasado por pruebas y adversidades que los habían unido de una forma inquebrantable, transformándolos en una familia más allá de la relación de dueña y animal. Cada uno había aprendido del otro, y la conexión que compartían era más fuerte que cualquier desafío que pudieran enfrentar. La noticia sobre la captura de los ladrones y la desmantelación de la red de contrabando de caballos fue bien recibida por todos en la comunidad. Los caballos robados, algunos de ellos tan valiosos como Valiente, fueron recuperados, y aquellos que habían sido parte de la operación ilícita fueron arrestados. A pesar de que la amenaza había sido neutralizada, Isabela sabía que el peligro no desaparecía por completo, pero en su corazón estaba tranquila, porque había hecho lo que era necesario para proteger a su amigo. Poco después, los medios locales comenzaron a cubrir su historia. La joven, que había comenzado con el sueño de ser campeona en las competiciones ecuestres, ahora era conocida por su valentía al defender a Valiente y por su increíble determinación para mantenerlo a salvo. Las entrevistas comenzaron a llegar, y las cámaras se dirigían cada vez más a su granja, donde el protagonista principal de la historia, Valiente, se paseaba libre y feliz, disfrutando de su vida. Isabela se convirtió en un símbolo de coraje y lealtad, y Valiente, un héroe en el mundo ecuestre. Las ofertas para comprar al caballo empezaron a llegar, algunas muy altas, pero Isabela siempre las rechazaba con una firmeza que dejaba claro que Valiente no estaba a la venta por nada ni por nadie. «Él no tiene precio», decía cada vez que alguien le ofrecía una suma de dinero, sin importar cuán generosa fuera. Y era cierto, Valiente había sido mucho más que un caballo para ella. Había sido su compañero, su protector, su amigo en los momentos de dificultad. Era su alma gemela en el mundo equino. Las competencias continuaron, y cada vez que Isabela y Valiente competían juntos, lograban resultados sorprendentes. El vínculo que compartían en la pista era inquebrantable. Isabela conocía cada movimiento de Valiente, y él respondía con precisión a sus indicaciones. Era como si pudieran leer las mentes del otro, anticipándose a cada salto y cada curva con una sincronización perfecta. La granja comenzó a prosperar, y la vida para Isabela y Valiente nunca había sido tan plena. Lucía, quien siempre había estado al lado de su amiga, ahora se encargaba de gestionar las demás actividades en la granja,
ayudando a organizar la creciente demanda de visitas de personas que querían conocer a Valiente. Mientras tanto, Isabela aprovechaba el tiempo para seguir entrenando y perfeccionando sus habilidades, convencida de que su propósito era mucho más grande que ganar trofeos. Un día, después de una exitosa competencia internacional, Isabela y Valiente estaban en el centro de la pista, rodeados por los aplausos y vítores del público. En ese momento, Isabela no pensaba en los trofeos ni en la medalla de oro que llevaba colgada alrededor de su cuello. Lo que realmente sentía era una gratitud profunda hacia su compañero, el caballo que había transformado su vida de formas que jamás había imaginado. Lo hemos logrado, Valiente. Todo lo que soñé para ti, para nosotros, se ha hecho realidad, le susurró, acariciando su cuello. El caballo, con sus orejas atentas y su mirada fija en ella, parecía entender perfectamente sus palabras. Se acercó un poco más, como si le respondiera con un suave relincho, y juntos comenzaron una última vuelta por la pista. La multitud aplaudía con entusiasmo, pero Isabela solo tenía ojos para Valiente. En ese momento, todos los sacrificios, las noches de desvelo, las preocupaciones por su seguridad, los obstáculos en el camino, se desvanecieron. Nada más importaba. Lo que Isabela había logrado era mucho más que una victoria en las competiciones. Había encontrado a su amigo, su compañero, su alma gemela. Isabela se detuvo al final de la pista, mirando el horizonte. Sabía que lo que venía sería aún más desafiante. Las competiciones continuarían, y siempre habría personas dispuestas a intentar arrebatarles lo que más querían. Pero no le importaba. Lo importante era que ella y Valiente habían demostrado que su relación iba más allá de cualquier dificultad o adversidad. Habían logrado algo que no podía ser quitado, su confianza mutua, el uno en el otro. Gracias, Valiente, murmuró Isabela, mientras se bajaba de su lomo con la ayuda de Lucía, quien la había acompañado en cada paso del camino. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos, pero aquí estamos, juntos. Y siempre lo estaremos. Valiente, como siempre, respondió con una mirada serena, confiada, como si supiera que nada ni nadie podría separarlos. Isabela sonrió, sintiendo la satisfacción de saber que no solo había ganado una competencia o una medalla. Había encontrado algo mucho más valioso, una amistad indestructible. La vida en la granja continuó. Isabela y Valiente siguieron compitiendo y alcanzando nuevas alturas, pero siempre con el mismo propósito en el corazón: demostrar que el verdadero valor de un caballo no se mide solo en victorias, sino en la conexión profunda que se crea entre él y su dueño. Mientras el mundo seguía adelante, ellos sabían que su historia era única. Una historia de lealtad, sacrificio y amor incondicional. Una historia que, sin importar lo que el futuro les deparara, jamás sería olvidada. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.